Bueno, entonces comencemos. La clase de hoy va a tratar sobre cantidades escalares y vectoriales, ¿sí? Aquí tenemos que determinar primero qué es una magnitud. La magnitud son las propiedades que se pueden medir. Estas vienen en escalares y vectoriales, son dos tipos. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, las escalares se definen porque están determinadas por una medida y una unidad. La medida es un valor que nos da nuestro instrumento de medición. Y una unidad es una referencia que determina mi magnitud física, ¿sí? Por ejemplo, si yo uso una regla, mi unidad van a ser centímetros. Si uso un cronómetro, mi unidad van a ser segundos o minutos. Si uso un cronómetro, si utilizo un termómetro, puede ser grados centígrados, grados Fahrenheit y así. Aquí van a poder ver más ejemplos de magnitudes escalares. Está la masa, utilizamos unidades de gramos, kilogramos. En tiempo utilizamos longitudes, en tiempo utilizamos horas, minutos. En longitudes usamos metros, kilómetros. De igual forma en volumen usamos metros cúbicos, centímetros cúbicos y así. Ahora en vectoriales. Estos se caracterizan porque tienen una medida y una unidad. Y además de eso, poseen una dirección y un sentido. Aquí van a ver más ejemplos de vectoriales, pero primero quiero explicar bien lo que es una dirección y un sentido, ¿sí? Bueno, una dirección, digamos que hay una línea imaginaria, una recta imaginaria que aquí en mi presentación está representada por estos puntos rojos, ¿sí? Y están ubicados en el espacio. Entonces, la orientación de mi recta imaginaria determina mi dirección. Aquí, como ven, estos puntos rojos se me van moviendo, al igual que mi flecha, por lo tanto, va determinando mi dirección. Bien, ahora sentido. Es hacia dónde va aquí vamos a representarlo por una flecha, ¿verdad? Hacia dónde va mi flecha. Toda dirección tiene dos sentidos. O sea, aquí puedo ir hacia la derecha o puedo ir hacia la izquierda, ¿sí? Esa es la diferencia entre dirección y sentido. Ahora bien, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, estos se representan a través de un vector. Los escalares ya vimos que tienen su medida, tienen su unidad, 20 kilómetros, pero en los vectoriales vamos a representarlos a través de un vector. Ahora, ¿qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de recta dirigida. Vamos a ver cómo son sus partes. Primero, poseen un punto A. ¿Sí? Aquí se los voy a mostrar. Este punto A es mi origen o punto de aplicación. Es donde va a iniciar mi vector. Tienen un punto B, que es donde es mi cabeza o flecha. Indica dónde finaliza el vector y además me indica hacia dónde es el sentido de mi vector. También un vector posee dirección, como ya lo vimos, que es respecto a mi recta imaginaria, y posee una magnitud o un módulo. La magnitud se compone por mi medida y unidad, es decir, cuánto va a medir mi vector y cuál es su unidad. Bueno, también cada vector tiene que tener un nombre. Este generalmente se identifica por una letra mayúscula y arriba se le coloca una flecha. Eso me va a determinar que es un vector. Por ejemplo, en este caso, como va de mi punto A a mi punto B, yo lo coloqué de nombre AB y con la flechita. Ahora, para indicar mi magnitud, es decir, cuánto mide mi vector, es igual. O sea, se coloca el nombre, pero esta vez
va entre dos líneas. Eso me determina que estoy hablando de mi magnitud. Ok. Seguimos. Ahora vamos a ver suma de vectores por el método gráfico. Cuando hablamos también de mi vector, en la dirección muchas veces puede estar determinado por un ángulo. Entonces también ténganlo en cuenta. Vamos a ver el método de paralelogramo. Por eso necesitaba que trajeran su regla y su transportador, porque vamos a hacer un ejemplo, porque no es lo mismo que yo se los muestre a que ustedes lo hagan. Para el método del paralelogramo hay pasos, ¿verdad? Entonces, va. Para su suma de vectores, primero que todo, se dibujan los vectores en un mismo punto y se dibujan a escala. ¿Okay? Después, esos mismos vectores los dibujamos paralelamente y nuestra resultante, ¿sí? Se dibuja desde el origen hasta donde se unen los vectores paralelos. Ese sería como hacemos el método del paralelogramo. Se los voy a volver a repetir porque, por si no les queda como muy clarito. Bueno, primero nos dibujamos los vectores a escala. Si vamos a utilizar una regla, son centímetros, ¿verdad? Y los colocamos siempre en un mismo origen. Este es mi mismo origen. Ahorita se los voy a mostrar. Vamos a ir despacio. Aquí está, tienen un mismo origen y se dibujan los vectores. Después dibujamos estos paralelos que van conforme a nuestros vectores y nuestro resultante que va desde el punto de origen hasta donde se unen mis dos paralelos. ¿Ok? Seguimos. Bueno, antes de eso quiero que hagamos un ejercicio. Entonces, necesito que saquen su cuaderno, saquen su regla. Entonces, quiero que primero me dibujen un plano XY, ¿sí? Lo voy a estar haciendo con ustedes. Tengo mi plano XY. ¿Va? Y quiero que con su transportador me dibujen un vector que esté en un ángulo de 45 grados. Es decir, que de acá para acá va a tener 45 grados y tenga una magnitud de 3 centímetros. ¿Sí? Gracias. Y además, también necesito que me dibujen otro vector siempre partiendo del punto de inicio que es este. Este va a ser mi punto de intersección entre los dos. El otro vector va a tener una magnitud de 5 centímetros. 5 centímetros. Y va a tener un ángulo, ese es con respecto a X, de 150 grados. ¿Ya?
Ahora viene lo que es paralelo, lo que estábamos hablando de lo paralelo. Es como que agarráramos este vector y lo trasladamos al inicio, al final del otro vector. Entonces, lo trasladamos con el mismo ángulo, con la misma magnitud, ¿sí? Y de igual forma hacemos con el otro. Lo trasladamos. Aquí, hasta que te intersecten. Uy, no se mira bien, pero ustedes saben lo bonito en su cuaderno. Entonces, luego trazamos nuestro resultante, que es esto que estoy dibujando con anaranjado. Ese va a ser mi resultante, que va a ser la suma entre esos dos vectores. Entonces, necesito que alguien que lo haya hecho, que haya puesto las medidas, me dé la resultante o la magnitud de ese vector. Les voy a dar tiempecito. Una pregunta. Dime. Mira, suponete, ya dibujé los dos vectores, ¿va? El que está de turquesa, digamos, el de 45 grados y el de 150. Y suponete, ¿cómo hago, cómo tomo la otra, o sea, cómo le calculo el ángulo al que está paralelo a 150? Ah, sí, ahí mira, lo que puedes hacer es posicionarte acá, en este punto, y volver a trazar tu plano cartesiano y aquí medir, ¿verdad? Sería 150 y medís y trazas tu vector. Y de igual forma acá puedes poner tu plano cartesiano y aquí medir 45 y trazar tu vector. Ah, ya, gracias. Ok. Disculpen, yo tengo una duda. Dime. Ahí para unir lo que son los dos vectores, ¿cómo le hago? ¿Cómo así? ¿Este punto? No. Sí, las rayitas amarillas y las turquesas, las que están arriba, para Ajá. cerrar lo que es los dos vectores. Lo trazas. Tú venís y trazas con tu regla y de igual forma tiene que medir 5 centímetros. Y con tu otra regla acá, de igual tiene que medir 3 centímetros y vas a ver que se van a unir en un punto. Ok, gracias. ¿Sí les quedó? ¿Sí me están entendiendo? Si no, pregunten. Ahorita está el tiempo para preguntas. Yo creo que lo voy a volver a hacer para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, ahora. Tengo mi plano y dibujo mi primer vector. ¿Sí? Tiene 45 grados, 3 centímetros. Después, dibujo mi otro vector. Tiene 5 centímetros y 150 grados. Entonces puedo venir yo y trazar aquí en mi plano secundario, y decir, bueno, voy a trazar el paralelo de este vector. Entonces, puedo venir y vuelvo a medir. Desde mi plano, desde mi línea X, trazo 150 y trazo, ¿verdad? 5 centímetros. Después, acá, en el final de este vector, me ubico y trazo mi siguiente vector, que es paralelo a este, ¿verdad? Tiene que ser igual. Entonces, 45 y 3 centímetros. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en un punto, que es este, se intersectan, ¿sí? Entonces, mi vector resultante, que va a ser mi respuesta, bueno, se pone acá, inicia igual en el origen, donde estos dos se intersectan,
y lo trazo hacia donde está mi intersección de los paralelos. De ahí, mido con mi regla. ¿Cuánto mide esto? Este vector. Ahorita les digo. Mido cuánto mide este vector. Con mi regla. Y ese valor va a ser mi magnitud de mi vector resultante. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno. No sé si esté bien, pero a mí me quedó 4.5. Sí, verán, eso tiene mucho que ver por lo que les decía yo ayer en la clase, en el miércoles en la clase, de que mucha gente puede venir y ver como yo miro 5 centímetros o 5.1, 5.2. Entonces, tiene que ver con la exactitud de tu instrumento. Yo lo hice y me quedó 5.2 centímetros. Por ahí tiene que estar. Entonces, por ahí les tiene que dar la respuesta. Puede variar entre 5.2, 5.3, por ahí. ¿Algunas preguntas? Sí, tienen razón, no puede quedar negativo, porque ahorita solo estamos viendo magnitudes, no estamos viendo si es positivo o negativo, solo magnitudes y ángulos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, solo como para concluir, lo de magnitud, ¿qué dijiste que era? No, magnitud es cuánto mide mi vector. ¿Sí? Es desde mi punto de inicio hasta donde finaliza mi flecha. Esa es magnitud. Ok. Gracias. Va. Ahora vamos a seguir con la siguiente presentación. Va. Eso fue el método del paralelogramo. Como se dieron cuenta, al hacer las líneas paralelas y al final se nos formó un paralelogramo. El siguiente punto es, siguiente método, es del polígono. Aquí hay algo que les quiero recalcar. Cuando utilizamos el método del paralelogramo, solo podemos trabajar con 2 vectores, ¿sí? Cuando usamos el método del polígono, podemos trabajar con 2, 3, 4 o los vectores que sean infinitos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se utiliza este método. ¿Sí? A través del método del polígono. Tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos 4 vectores, ¿sí? No importa dónde inician, tenemos los vectores. Entonces, aquí lo que hacemos es que los voy a detener para que podamos verlo un poquito mejor. ¿Sí? El iPhone SE. Ok. El teléfono vale $400. Uy, necesito que apaguen sus micrófonos, por Actualmente favor. tenemos una promoción que si tú activas... Gracias. Va. La característica que tiene este método del polígono es que utilizamos los vectores, colocamos uno tras otro. ¿Cómo así? O sea, colocamos nuestro vector desde el punto inicial, un vector X, lo colocamos y el siguiente vector, donde finalizó nuestro vector anterior, colocamos y ahí iniciamos nuestro siguiente vector y así nos vamos. Hacemos como una cadena. Y nuestro vector resultante va a ser desde
el primer vector, donde inició el primer vector, hasta donde finalizó mi último vector. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con este video. Tenemos nuestros vectores dibujados a escalas. Y luego, en el siguiente paso, lo dibujamos uno tras otro. ¿Sí? Donde finalizó uno, comienza el otro. Y la magnitud de nuestro vector resultante es la medición a escala. O sea, aquí en el método gráfico todo lo que hacemos es a escala, por lo tanto, nosotros nuestro resultado lo medimos con nuestra regla. Con Y, con No. J. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos verlo. Por ejemplo, vengo yo y les digo, miren, tengo un vector 1 que va en esta dirección, un vector 2 que va en esta dirección, un vector 3, ahorita no importa el orden, yo solo los estoy haciendo con fines de ejemplo. Entonces vengo yo y les voy a decir, bueno, por el método del polígono, agarramos el vector 1, aquí inicia, aquí finaliza. El vector 2 va a iniciar acá y seguimos la misma dirección, para acá. Mi vector 3, que es este, inicia acá y sigue lo mismo. ¿Sí? Ahora mi resultante va a ser desde mi punto de inicio del primer vector hasta donde finaliza mi último vector. Este va a ser mi resultante. Y si queremos determinar la magnitud, solo medimos. Si aquí yo usé una regla, pues voy a medir con una regla acá y aquí me va a dar mi magnitud. ¿Alguna duda? ¿Cuáles son las medidas? No, ahorita no les di un ejemplo, pero si quieren podemos hacer uno nosotros para ir comprobando. Bueno. Vamos a poner un vector 1. Pongámosle 4 centímetros. ¿Sí? Y va a ir recto. Recto conforme a la X. Vamos a ver un vector 2. Va a medir 3 centímetros. Y va a tener un ángulo de 30 grados. Y vamos a poner un tercer vector. Que va a ir en dirección de Y. No tiene ningún ángulo, solo es en Y. Y va a medir 2 centímetros. Sería solo así. Ustedes me dicen cuál es el resultado. A mí me da 7.5, pero no sé. Bueno, 7.5, la verdad yo no lo he hecho, que alguien confirme o veamos ejemplos ahí de cuántos resultados les pueden dar a los demás. En este método se pueden calcular cuántos vectores se nos den, ¿verdad? Sí, en este del polígono son varios vectores, a diferencia del paralelogramo que solo se podían utilizar 2 vectores. Solo si puedo regresar a la presentación, es que no terminé de copiar. Ok. Igual la presentación, no hay problema, yo se los voy a estar subiendo por el Classroom, ya se los dijimos. Por si quieren volver a repasar. Lo que estabas escribiendo, creo que era como que... Ay, perdón. Creo que se refiere a las medidas. Ah, ok. Sí, eso.
Ahí está. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Lo voy a hacer yo con ustedes para hacer la comprobación. Ya tienen, si pueden anotar. Sí, cabal, a mí también me dio 7.5, entonces creo que todos ya vamos entendiendo, teniendo en claro este tema. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Va. Vamos a continuar con la suma de vectores por el método analítico. Ay. Permítanme. Ya, perdón. Bueno, cuando hablamos del método analítico tenemos en cuenta los componentes rectangulares. ¿Sí? El método analítico implica descomponer un vector en sus componentes con respecto a un sistema de coordenadas. ¿Cómo así? Ahorita la vamos a ver. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro vector y tenemos un vector en X y un vector en Y que conforman nuestro vector y también un ángulo. Va. También hay que tener en cuenta que muchas veces nuestro vector no puede iniciar en el punto de origen, coma, 0, coma. Entonces puede tener un Y1, un X1, donde va a iniciar nuestro vector y un X2, Y2, donde va a finalizar. Para encontrar las coordenadas de ese vector, solo restamos. Sería X2 menos Y1 y nuestro Y2 menos Y1 nos va a dar nuestro vector. Va. Ahora quiero que aquí hagamos un repaso de lo que eran las funciones trigonométricas. No sé si se recuerdan del triángulo, del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Este cateto opuesto y cateto adyacente siempre va en función de nuestro ángulo. Si, por ejemplo, como aquí tengo mi ángulo, mi cateto opuesto es este. Entonces, mi cateto adyacente es este. Si en dado caso, aquí tuviera mi ángulo, este va a ser mi nuevo cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, utilizamos nuestras funciones trigonométricas. Sabemos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿Sí? Pero aquí, utilizando nuestro vector, vamos a tener un PX, un PY, y nuestro vector va a ser nuestra hipotenusa. Aquí va a ser mi PY y este va a ser mi PX. ¿Ok? Entonces, siguiendo la función trigonométrica de seno, nuestro cateto opuesto va a ser PY y mi hipotenusa va a ser P. En coseno, la función es cateto adyacente partido hipotenusa. Mi cateto adyacente va a ser PX y mi hipotenusa P. También podemos utilizar la tangente, que es cateto opuesto partido cateto adyacente, que va a ser PY partido PX. ¿Sí? Ahora, sabiendo todo esto, podemos determinar nuestras funciones que nos van a servir para determinar la descomposición de nuestro vector. Es decir,
quiero que tengan en cuenta esto, ¿verdad? Esto, que son estas funciones que ya sustituyéndolas conforme a esto, ¿sí? Por ejemplo, este seno, acá, seno del ángulo es igual a PY partido P. ¿Sí? Si lo que queremos es despejar es nuestro PY, tenemos, aquí está dividiendo nuestro P, pasa al otro lado multiplicando, P por el seno del ángulo es igual a PY. Igual hacemos con el coseno. Y nos da nuestras funciones que nos van a servir para encontrar nuestro vector. Yo creo que no se guardó. Pero también tenemos la función de Pitágoras, no sé si se acuerdan, que es P al cuadrado es igual a PX al cuadrado más PY al cuadrado. ¿Sí? Pitágoras, por supuesto, Pitágoras lo dice de otra forma, que es A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Nosotros lo estamos sustituyendo conforme a nuestro vector. Y para sustituirlo, para despejar P, sería la raíz de PX al cuadrado más PY al cuadrado. Entonces, esta va a ser nuestra función. Si en dado caso nos da nuestras coordenadas para nosotros poder encontrar nuestro vector.